Del otro lado de la línea lo tenemos a Oscar Tineo, un periodista partidario. Oscar, ¿cómo te va? Encantado de saludarte. Muy buenas tardes a Luis y muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, es momento de balance, digamos, estamos por terminar el 2023 y vos hace mucho que seguís a Platense, si bien sos hincha, pero aparte sos un periodista partidario, diríamos, encabezás el programa o la audición, las transmisiones más antiguas que tiene el club, dado que desde 1990 seguís a todos lados, a lo largo y a lo ancho del país, donde juega Platense. ¿Qué balance haces este 2023 que está por finalizar con respecto a Platense institución y a Platense equipo de fútbol? Bueno, el balance es altamente positivo, lo que significa volver a ponerse, digamos, en el lugar que la historia le indicó al equipo, que en un principio fue de Barrio Norte, de la calle Posadas, luego fue de Núñez, ya que la sede se instaló donde hoy actúa el Club Comercio, es decir, Manuela Pedraza y Blandengues, hoy Avenida del Libertador. En el año 1921 Platense se traslada a Manuela Pedraza y Kramer, sí. Y a partir del año 72 comienza la construcción del Estadio Ciudad de Vicente López, último bastión que tiene la entidad de la zona norte. A partir de ahí uno puede empezar a poner condimentos en esta cuestión de la historia y uno observa que el haber perdido la categoría en 1999 no fue algo menor en la vida institucional, deportiva del club. Sí. Ya había perdido en 1955 la categoría, siendo el último equipo de los denominados chicos que perdía la categoría. Platense había estado desde 1905 a 1955 sosteniéndose en la máxima categoría. Pierde la categoría, pero más que nada por temas políticos, porque coincide con con el derrocamiento de Juan Domingo Perón en aquel momento. Claro, sí, sí. Lamentablemente cae Platense en una volteada, digamos, mixta entre lo deportivo y lo político. Vuelve en el año 64 para volver a tener un quiebre profundo en el año 1971, cuando lamentablemente en un gobierno militar es despojado de las tierras de Manuela Pedraza y Kramer. A partir de ahí, ese gobierno militar se apropia de las tierras, ya que no tenían herederos, transformándose en un sector, en una parte, digamos, municipal, pero nadie pudo explicar por qué se vendieron y quién cobró todo el sector donde está la calle Moldes. Y a partir de ahí se hicieron torres de edificación, un lucro totalmente inaudito para quien debía sostener eso si era municipal y no entregarlo a manos particulares. Oscar, me das pie para sostener algo y para hacer campaña y decir esa frase que dice que la lucha, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Platense inició una lucha para recuperar esos terrenos de Manuela Pedraza y Kramer. En el 2021 se había presentado un proyecto de ley para que a Platense le dieran en concesión esas tierras. Se aprobó en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera lectura por la mayoría de todos los bloques. El paso siguiente fue llamar a una audiencia pública que también tuvo una enorme convocatoria y la tuvieron que hacer en 5 días consecutivos por la cantidad de inscriptos que había para participar.
digamos que fue multitudinaria y el 90% de los exponentes en esa audiencia pública estaban a favor de que le hagan una reparación histórica platense, darle por 10 años en Concepción esas tierras de Manuela Pedraza y Kramer. Fue, digamos, algo muy emocionante. Hablaron viejos vecinos, hablaron hijos y nietos que si bien no habían nacido, pero contaban lo que le habían transmitido sus bisabuelos, sus abuelos, y fue muy emocionante escuchar esos vecinos, esos nietos que no lo vivieron, pero bueno, el recuerdo que tuvieron de sus abuelos. Te digo que fue muy conmovedor. Te puedo decir que fue emotivo, muchos lloraban, se le caían las lágrimas, y la cantidad de inscriptos fue tan importante, digo yo, que igualó o superó el número de la audiencia pública del reservorio del Parque Saavedra. No digo que sea más importante lo de Manuela Pedraza y Kramer que el reservorio de Platense, al contrario, el reservorio del Parque Saavedra es muy importante para evitar las inundaciones. Lo que estoy sosteniendo, el clamor popular que había en esa audiencia pública, solo era comparable con los inscriptos, incluso creo que la superó la de Manuela Pedraza y Kramer, la audiencia pública del reservorio del Parque Saavedra. Bueno, después faltaba una segunda lectura para que ese proyecto de ley se transformara en ley y le den las tierras a Platense. Lamentablemente no sé qué bloque se hizo el distraído, se cajoneó ese proyecto y no escucharon a los vecinos, lamentablemente no escucharon a los vecinos. Fue una audiencia pública, reitero, discúlpenme si soy reiterativo con esto, porque fue muy pero muy emotivo. Los argumentos eran sólidos, contundentes, relacionados con una asociación civil sin fines de lucro, con el servicio que Platense brindó durante más de 60 años a toda la comunidad, todo el servicio que brindó la cultura popular. Se habló de Gardel, que había ido en 1924 a ver a su Racing. Se habló del polaco Goyeneche y Edmundo Rivero, que eran asiduos concurrentes a los tablones de Manuela Pedraza y Kramer. Se habló del tango, se habló de Enrique Santos Discépolo, cuando en una oportunidad filmó la película El hincha y se utilizó Manuela Pedraza y Kramer. Se habló de los Juegos Panamericanos del año 1951, cuando Platense ofreció su velódromo, ofreció, digamos, el plano de su velódromo para colaborar con el gobierno nacional para construir el velódromo que se construyó en los bosques de Palermo. El velódromo que se construyó en los bosques de Palermo por los Juegos Panamericanos de 1951 fue sacado del plano que tenía el viejo velódromo de Manuela Pedraza y Kramer. Por eso, el año que viene no va a ser un año electoral a nivel nacional, ni municipal, ni provincial. Sería bueno retomar esa lucha. Precisamente me diste pie de Manuela Pedraza y Kramer para que se vuelva a tratar ese proyecto de ley y que se escuche el clamor popular, porque los legisladores están ocupando una banca por los vecinos. Y fue muy emotivo, fue muy contundente los argumentos que se sostenían, que uno, digamos, se sorprendió cuando pasó todo el año 2022 y se cajoneó en algún despacho de algún burócrata de turno y no le dieron lo que le corresponde a Platense como sí le dieron a San Lorenzo. Incluso hay una diferencia sustancial con San Lorenzo. San Lorenzo va a construir un estadio, Platense no era que iba a construir un estadio, lo iba a tener como un anexo deportivo, como una sede social, y en definitiva iba a ser una reparación histórica, dado que se lo quitó, como bien dijiste vos, una dictadura militar allá por el año 1971. ¿Qué opinás de eso, Oscar, también? Que fue algo muy, muy penoso para Platense, pero bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Yo creo que hay que seguir insistiendo para recuperar esos terrenos. Mira, yo te voy a ser claro, mi abuelo tenía, a todo esto le voy a decir a la gente que tengo 71 años de edad, sí. Y cuando hablo de mi abuelo, sí. Estoy hablando de 1900,
1916. Claro, sí. 1916. Sí. Mi abuelo tenía 2 cuadras de la Manuela Pedraza y Kramer, una carnicería. Sí. En estos momentos mi padre repartía carne con carro y caballo. Sí. Y uno de los españoles, porque había una gran colonia de españoles, sobre todo del sur de España, Sí. que había llegado a Saavedra, Claro. y a partir de ahí le vinieron a decir a mi abuelo en la carnicería Sí. que había venido un club que iba a actuar en el Bajo. Sí. A partir de ahí, 1916, Platense comienza a militar, como bien decíamos, en Blandengues y Manuela Pedraza. Mi abuelo me contaba que veía Platense con los colores negro y rojo, a bastones, Sí. o cruzados, y por la mala calidad de tela de la época, Sí. en cuanto eso tenía 2 o 3 lavados, se transformaba en algo marrón. Sí. Lo mismo le pasó a San Telmo, Sí. que comenzó con los colores originales, azul y blanco, y Sí. con el tiempo terminó teniendo azul y celeste. Claro. Pero no era que originalmente era azul y celeste, lo que Sí. pasa es que se desteñía, Sí. y lógicamente que el blanco se transformaba en celeste. Sí. Eso indica que quien les está hablando conoce Claro. por Sí. voz de Sí. los protagonistas Sí. lo que sucedió en aquel momento. Claro. El presidente a partir de 1921 era el inglés Goodfellow, Sí. que tenía su amigo, el doctor Del Case, Sí. un hombre muy prestigioso de la zona de Saavedra, un Sí. terrateniente de la zona de Saavedra, Sí. Sí. y le dijo a su amigo Goodfellow, Sí. pueden utilizar Sí. mis terrenos. Sí. Hicieron un contrato, Sí. vaya la idea, ¿no? Sí. De por vida, De por vida. ya Sí, que sí, sí. el doctor Del Case no tenía herederos. Claro. Y a partir de ahí le dijo, mientras que Platense Sí. abone el canon, Sí. que era prácticamente simbólico, ¿no? Sí. Sí. Mientras Sí. que Platense abone el canon de alquiler, nadie lo va a poder desalojar. Sí. Misteriosamente ese contrato firmado desapareció, Sí. porque los sobrinos Sí. se dedicaron a acomodarse Claro. o extorsionar Sí. Sí. a gente que estaba ligada a Platense para que Platense se insolventara Sí. y esos terrenos pasaran a la familia Del Case, Sí. con una ingrediente quizás increíblemente desconocido para esa gente, Sí. que como la ley indica, Sí. solamente heredan hijos o padres Claro. del dueño, no sobrinos, Claro. ni familia, digamos, de segunda línea. Sí. Y a partir de ahí, el gobierno se aprovechó de las circunstancias, Sí. usurparon las tierras, Sí. donde Platense no pudo llegar ni siquiera a ingresar en un descargo. Claro. Platense debía tener un descargo. No Algunos había, sufrieron Oscar, no había amenazas. audiencias de conciliación, no, la justicia no lo llamaba Platense. No Cuando lo un llamaron juicio de desalojo seguramente, ¿no? Llamaron Sí. en aquel momento al ex secretario general Sí. de Platense, que era Ángel Spinelli, el cual el hijo tiene un programa o una agrupación siglo XXI. Sí. Bueno, el papá de ese Mario Sí. Cosme Spinelli Sí. no concurría a las audiencias, Sí. se declaró en rebeldía, Sí. y a partir de ahí el gobierno militar, con la justicia de turno, que era una justicia
totalmente rápida, claro. En poco tiempo dejaron a Platense en la calle. Claro. Una de las tribunas fue a parar a Chacarita, Ajá. la que era de madera, la lateral, Sí. y demás tribunas se fueron repartiendo. Una creo que ha ido a parar a San Telmo, Sí. y a partir de ahí, bueno, se desapareció la posibilidad de tener al menos un recuerdo. Claro. Recuerdo que terminaron en el actual Estadio Ciudad de Vicente López, Sí. porque las plateas de hierro y madera que están en la tribuna, en la platea Sacheo, Sí. serán suplantadas Sí. por las nuevas plateas, Sí. similares a la tribuna Marino Ginani. Claro. Esas plateas Sí. creo que van a ser vendidas o subastadas Ay, qué bueno. a partir qué bueno. Sí, de este sí. año. Claro. Y la gente va a tener el último recuerdo que se puede tener de Manuela Pedraza y Kramer, ya que justamente todo ese andamiaje donde la gente disfrutaba de los partidos en los últimos tiempos, va a ser retirado y va a ser subastado, ya que pertenece a la tribuna, no a la tribuna, sino a la platea, que daba justamente sobre la calle Manuela Pedraza. Oscar, esta columna la hemos denominado Volver a Vivir. Nos contaste pormenores de lo de tu abuelo, la transmisión oral de tu abuelo, las plateas que van a ser subastadas ahora, que van a pertenecer a la tribuna Sacheo y la van a cambiar por nuevas. Yo me acuerdo en el año 1990, que hasta 1990 más o menos, los clubes denominados chicos, los hinchas de los clubes denominados chicos, teníamos que hacer un enorme esfuerzo para escuchar al equipo favorito. Generalmente no había la cantidad de radios que hay ahora, y uno escuchaba a José María Muñoz en Radio Rivadavia, escuchaba a Bernardino Veiga en Radio Mitre, escuchaba a Fioramanti. Y bueno, el hincha de Platense quería tener información de Platense y no tenía una información en vivo de lo que estaba, sino que tenía que esperar un ruidito que hacían un pic para la información. O sea, no era habitual. Y yo me acuerdo que en el año 1990 cambió la situación porque Oscar Tineo y su equipo de producción empieza a transmitir a Platense y lo sigue a todos lados, lo sigue a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo surgió esa idea de seguir a Platense? ¿Cómo surgió? Porque realmente había que remarla, ¿no? Porque estaba todo por hacerse para las transmisiones, sí. En el año 1988 comienzan a aparecer las primeras emisoras de radio en frecuencia modulada de bajo alcance, que no iban a ser autorizadas por el CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, sino empezaban a actuar con lo que se denominaba el PPP, que era el permiso provisorio para poder emitir, y a partir de ahí casi todas actuaban con un recurso de amparo para que no sea decomisada, pero bueno, el CONFER había decomisado una cantidad increíble de emisoras en frecuencia modulada, pero eso se empezó a expandir, luego se pasó a las amplitud modulada también, pero ya después empezaron a desaparecer, porque la realidad indica que antes la gente iba con una radio a la cancha. Tal cual, Ahora el teléfono superó a todo eso. Más aún, ya los teléfonos ni siquiera radio tienen. ¿Por qué? Porque tienen, la gente puede utilizarlas a través de streaming. Pero estamos hablando de hace 33 años atrás. Empezamos a movernos, encontramos una emisora que podía darnos el espacio. ¿Vos tenías algún antecedente, Oscar? ¿Tenías algún antecedente como periodista vos? Así, periodista deportivo o algo.
¿O fue ahí cuando empezaste? Yo soy de familia de periodistas. Ah, sos de familia, ahí entonces, está. Sí, sí. Claro. Sí. Un tío mío, Sí. primo hermano de mi viejo, Sí. fue un precursor en el periodismo. Sí. Estuvo en Mar del Plata, en Sí. Canal 8 Mar del Plata, Ajá. y fue el primer periodista que se ocupó de los Juegos Paralisiados. Ajá, mirá. Luego, bueno, se hablaban de los discapacitados, sí. y después se los denominó capacidades diferentes. Sí, sí. Pero a partir de ahí, sí. yo te hablo de la década del 80, claro. Uno empezó a trabajar claro. Con eso, más aún. Mi primo fue sí. el que impulsó sí. para que sea periodista. Claro. Era un pibe, sí. en aquel momento, a Víctor Sueiro. Ajá, Víctor Sueiro sí. tenía la vocación de periodista. Sí, Víctor Sueiro era vecino mío, porque él vivía en la calle Avellaneda, ahí en Florida. Avellaneda y Aristóbulo del Valle, sí, tal cual. Sí, yo vivía en Avellaneda y la Valle y lo cruzaba muchas veces, tal cual. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. Otro de mis primos trabajaba también para diarios de la zona norte. Sí. Lamentablemente fallecido hasta hace un par de años. Sí. Y también sí. dedicándole muchísimas horas de trabajo. Sí. Él estaba más dedicado a la parte social, claro. y no tanto a la parte deportiva. Y vos te inclinaste por el Club de tus Amores, seguir la campaña del Club de tus Amores. Yo me incliné, yo estudié periodismo escrito, no periodismo oral. Claro. Aunque parezca mentira, pero sin embargo, bueno, la vida hizo que uno tenga esa posibilidad de poder estar inmerso en con gente amiga, gente que me enseñó mucho, como el Gordo García Blanco, con el cual tenía un buen contacto. He trabajado muchos años con Rafael Olivari, y Carlos Parnizari, gente, pero con Rafael hemos viajado juntos, hemos tenido gratos momentos compartiendo una cabina de transmisión, y a partir de ahí, bueno, uno comienza un tránsito que se aferra más que nada por el afecto y el amor a los colores y nada más. Aunque te digo con toda honestidad, ¿no? El periodismo partidario te genera más controversias y enemistades con las gestiones de turno, tal cual. Porque uno se dedica pura y exclusivamente para la gente. Pura y exclusivamente para la gente. Mi único secreto, por así decirlo, para aquellos que tienen y abrazan la carrera del periodismo, sobre todo partidario, es no tener relaciones carnales con ninguna directiva. Con ninguna. Porque lo que te va muy bien en un momento, luego te va a dar grandes problemas, grandes disgustos. Yo no tuve relaciones carnales con ninguna directiva. Y como nadie orina agua bendita, uno entiende que los errores hacen que uno tenga la obligación de resaltarlos, o por lo menos no callarlos. Y a partir del momento que uno no calla, te generas el enemigo de turno. Eso es algo totalmente claro, entendible. Como se dice vulgarmente, hoy los medios, según la línea que les bajen, van a hablar de una u otra manera. Uno puede ver
un canal sí, como La Nación Más sí. y un canal como C5N, tal cual. y evidentemente Sí, la noticia no tiene absolutamente nada que ver claro. cómo se la encara, cómo se la desarrolla y cómo llega al público. Oscar, En el periodismo partidario sí, no hay dos voces, es sí, una, sí, y sí, la única voz sí, es Platense, claro, y sí, el sí, único destinatario es el hincha. Y a claro, partir de ahí uno tiene que sostener la bandera de la honestidad, claro. de la verdad y de la claridad. Yo Y en quiero, Platense, lamentablemente, hubo sí, muchos cortocircuitos en la historia. sí, 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 Platense sí, perdió la sede de Posadas, sí, luego fue donde actualmente está el Sheraton. Platense tenía sí. que desarrollar el Ahí juego en esos el lugares. retiro, sí, sí, Luego se fue a Blandengues y Pedraza, sí, luego se fue a Manuela Pedraza y Kramer, sí, 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 para luego estar en Vicente López. sí, Muchas desprolijidades sí, sí, de distintas gestiones sí, sí, que evidentemente han dejado a Platense maltrecho y deambulando por 22 años en la B. sí, No por casualidad Platense perdió en el año 99 la categoría sí. y luego del Nacional volvió a perder la categoría y militó en la B Metropolitana. Sí, que es una tercera categoría, sí. Ahí perdió mucho terreno Platense, muchísimo terreno. Entonces, Sí, que me digan que David Trezeguet sí, quedó libre, no se lo cree nadie al presidente de turno. claro. Que Sí, me digan que el chino Coudanes jugaba en Platense y terminó siendo estrella y figura de River, tampoco se lo cree nadie. claro, Y te sí, puedo nombrar cantidad de jugadores que se han ido de Platense y no han dejado un peso. claro. En Platense han dejado libre a un plantel completo Sí, sí, sí. por falta, por desidia o por falta de conocimiento, por no pensar que fue un acto delictivo. Pero Platense perdió al Lorito Jiménez, aparte, que se fue libre. Oscar, te voy a contar una anécdota porque yo lo he investigado precisamente cuando dijimos ahí de la pérdida de Manuela Pedraza y Kramer. Yo investigué más o menos cuando perdió la categoría en el año 1971. Lo pierde, ya vería, estaba mal en la tabla de posiciones, y en un partido con Estudiantes de La Plata es que se va a la B. Ese día se va a la B, después restaba jugar 2 partidos más, uno con Newell's Old Boys, que fue el último partido en Manuela Pedraza y Kramer, y el último del campeonato con Chacarita en San Martín. Bueno, en ese gráfico que yo tuve acceso, hubo un informe de los 20 clubes de primera que habían vendido jugadores al exterior. Hubo un ranking. Primero creo que era Racing, segundo Independiente y tercero era Platense. Haciendo la conversión de ese entonces, peso o dólar, a moneda nacional, o ley 18.188, que en ese año se pasó de moneda nacional a ley 18.188, Platense de los 20 clubes era el tercero que había recibido dólares del exterior por la venta de jugadores. Era por la venta de Valdés, de Subiat, de Hurst, y no me acuerdo quién otro más. Si a eso le sumamos la transferencia de Bulla a River en 11.500.000 pesos moneda nacional, hacía un total de 50.700.000 pesos moneda nacional. Era una fortuna. Sí, era una fortuna para la época. Sin embargo, llevó a Ramiro Pérez. Claro, Ramiro Pérez, Recio, en fin, bueno, era un dineral por lo que habían vendido. Eso era el mercado interno, pero en el mercado externo era el que más había, uno de los 20 clubes era el tercero que más dólares había recibido. Simultáneamente, como dijiste vos, había falta de pago, dejaron a todo un plantel profesional libre. Tenían juicios por todos lados. Era un desastre. 72 juicios. Claro. Heredó en aquel momento el doctor Carlos Marino. Carlos Marino, pero lo que te quiero significar yo, que en ese momento entraba mucha plata platense. Era
el tercer equipo de los 20 de primera que más plata recibía del exterior. Y sin embargo era un desastre institucionalmente. Exactamente. Yo lo he sacado, a mí me llamó la atención cuando yo voy a ese gráfico que publica, y bueno, uno ve qué pasaba en ese momento. No le pagaban a los jugadores, no le pagaban a los empleados, los socios se borraban, tenía creo que 2.000, 2.500 socios. O sea que estos muchachos se robaron todo, evidentemente se la llevaron todo. Y bueno, eso fue. Después vino la comisión directiva, como dijiste vos, encabezada por el doctor Marino, con un enorme sacrificio, empieza a resurgir paulatinamente. Se juntaban en la cooperativa Cabildo Norte de Camposalles y Avenida Cabildo. Claro, exactamente. Y algunos que se arrimaban. Claro, sí. Entre ellos, Cacho Colombo, quien te habla, y algunos más. Y después hay pibes. Sí, y después hay otra cosa. Siempre dice, hay que tener peso en AFA. Uno dice, siempre hay que tener peso en AFA, tenés que ser de la mesa chica del presidente, tenés que estar ahí, tenés que ser de la mesa chica. En ese entonces Platense también estaba en la mesa chica de un interventor, porque en ese entonces había un interventor que se llamaba Valentín Suárez. Y el secretario de ese entonces, que después fue presidente, Juan Santiago, era la mano derecha de Valentín Suárez. Tal es así que lo nombraron presidente de la delegación argentina en el Mundial de 1966. O sea, Platense tenía todo a favor. Tenía peso en AFA, porque era la mano derecha del interventor, y tenía plata por la transferencia de los jugadores. Sin embargo, terminó en un caos, se comieron todo, claro. Se comieron el pase de Valdés al Valencia, se lo comieron. Completo. Sí, entonces, cuando uno habla de la historia y habla que desapareció, ¿dónde está la plata del Chacho Coudet? $850.000 a Rosario Central. Por ejemplo, ¿dónde está la plata de Marcelo Espina y el Bocha Baena que se vendieron al Colo-Colo de Chile? ¿Dónde está la plata del Negro Godoy que se vendió a Huracán en $750.000? Todo eso hace que uno investigue. Chatrú también lo vendieron. Chatrú también, ¿no lo vendieron? Sí, Chatrú otro, por ejemplo. No, José Chatrú no firmó. No firmó. Y quedó libre por el 20%. Por el 20%, ahí está. En aquel momento se firmaba por el 20%, como lo hizo Gareca y Tarantini en Boca, y quedaban libres. Y Ruggeri también, claro, Gareca y Ruggeri también. Por eso digo, uno que conoce la vida de Platense, y que lamentablemente, como bien vos decís, yo me puse a investigar qué pasó en el 71, lo peor que te puede pasar es ponernos a investigar, porque cuando investigás, empezás a conocer la realidad. Y cuando conocés la realidad, sabés quiénes son los ejecutantes de tales perjuicios. Y a partir de ahí, te generás enemigos que uno, sin comerla ni beberla, empieza a confrontar. Y a partir de ahí, bueno, a ver, el que se mete es el que, de última, como dice, hay un dicho que dice, el metido sale jodido. Y bueno, uno lamentablemente sabe cosas que lo pone en una vereda prácticamente inviable. Pero a partir de ahí uno tiene la suerte de empezar a tener trato con muy buena gente, porque atención, todas las comisiones directivas estaban plagadas de buena gente, de gente muy sana. Normalmente los que hacen esos desaguisados no son los de abajo, son los que manejan la batuta. Y bueno, uno entiende que Platense estuvo inmerso 22 años en las sombras, pero los causantes pueden y deben
salir a la luz para que esto no vuelva a suceder. Es tener un aprendizaje y no vuelva a suceder, tal cual. ¿Tenés alguna información con respecto al reemplazante de Palermo o todavía es muy prematuro? Porque es muy reciente esto. Mirá, yo hasta en mis redes sociales aún no he publicado nada. No has publicado nada, ahí está. Sí, claro. No he publicado. A ver, algún nombre suena, algún nombre tengo, pero no, todavía certeza no hay nada, exactamente. Antes de despedirme, te voy a dejar trabajando en la memoria para que vayas sacando tus propias conclusiones. ¿Puede ser? Sí, decime. Un candidato tiene las mismas iniciales del técnico que se acaba de ir. Ah, bueno, muy bien. Con eso empezá a pensar y creo que por ahí podés sacar una punta. Las mismas iniciales, el apellido, decís vos, la misma inicial, el apellido. Nombre y apellido. Ah, nombre y apellido. MP. Ah, bueno. Te dejo un abrazo grande. Abrazo grande, Oscar. Muchísimas gracias por tu atención. Y bueno, seguimos sufriendo con el calamar el año que viene. A tu disposición. Y que tengas un buen año. Abrazo grande, Oscar. Chau. Saludos a todos, buen año, buen 24. Bueno, chau, querido. Chau. Pasó con nosotros Oscar Tineo, periodista partidario del Club Atlético Platense. Bueno, nos tenemos que ir. Ya son las 18 horas y 53 minutos, con 23 grados de temperatura. Es el anteúltimo programa del año, digamos. Nosotros nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, a partir de las 18 horas, por la 93.9 Radio Manantial. Si tenés una idea distinta y querés hacerla con nosotros, comunicate al 4794-7868 o ingresá a FM